ilícita, porque ellos eran paganos, ellos la ley de Dios, ellos no la obedecían, pues la bestia indescriptible, todo lo despedazaba, todo lo transgredía, aún la ley de Dios. Entonces, este hombre llamado Octavio o Octaviano se enojó con Marco Antonio porque su hermana la había abandonado y ahora Marco Antonio se había unido a Cleopatra, y entonces Octaviano fue a hacerle guerra a Marco Antonio, y Octaviano provocó que Marco Antonio y Cleopatra se suicidaran. Ahí exactamente, ahí es donde el imperio griego acabó. Y entonces Octaviano se convirtió en el primer emperador de Roma. No fue Julio César. Julio César, el hombre más importante de Roma, fue un dictador. El primer emperador de Roma iba a aparecer cuando la Biblia lo decía. Daniel capítulo 8 dice que de esos 4 cuernos salió un cuerno pequeño. Daniel capítulo 8 en primer lugar se refiere al cuerno pequeño, el imperio romano. El cuerno pequeño, la base del cuerno pequeño es el imperio romano. El desarrollo del cuerno pequeño es el imperio papal. El cuerno pequeño, el pastor Javier Soto. Javier Soto, ¿recuerdan el otro video? Exactamente. Gracias, maestra. El pastor Javier Soto Valle dice: el cuerno pequeño representa tanto a la Roma pagana como a la Roma papal. Un hombre que estudió, llegó a esa conclusión, y yo también he investigado que eso así era como ese hombre decía. Dice que ese hombre tiene 98 años, y algunos dicen que vive en Montemoreno. Dios le dé larga vida a esos hombres que se despedazaron por la obra, hermano. Nosotros estamos aquí, quizás esto parece tedioso o aburrido, pero esta es nuestra herencia, esto es lo que nos hace diferente a nosotros, lo que nos da un lugar entre el cristianismo, hermano. El perfume de la iglesia adventista es el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Cuando nos olvidemos de eso, ya perdimos el aroma, ya la flor ya no huele a nada. Por eso tenemos que repetir eso hasta el cansancio. Cristo, oficiando en el lugar santísimo, es la razón de ser del adventismo. El adventismo, dice una joven en la internet, dice una joven, el adventismo es cristianismo. El adventismo es la crema innata del cristianismo, hermano. En la última fase del cristianismo es la iglesia de la Odisea. Ser adventista es una gravísima responsabilidad, porque a la iglesia adventista solo la supera la misma obra de Cristo. ¿Imagina la obra de Cristo? Tremenda obra, infinita. Por encima de la iglesia adventista solo está la obra de Cristo. Pero la pregunta es, ¿se valora eso? ¿Se valora esa responsabilidad gravísima que la iglesia tiene sobre sus hombros? ¿Por qué la gente no viene los viernes a la iglesia? Se preguntan los encargados. Es una pregunta difícil de contestar. Vamos adelante. El hermano Carlos me había dicho: hermano, por favor, hable de las bestias, de los 10 cuernos. Ahí están los cuernos. No se alcanza a cubrir la Biblia, hermano. Al rato viene otro predicador y va a decir otros detalles. La Biblia es muy profunda y apenas alcanzamos a, como dice el libro de Job, esto apenas son los bordes de tus caminos. Desde Adán hasta nuestro día, todo el conocimiento teológico que hay es como una gota del gran océano de la mente de Dios. No alcanzamos a cubrir todo, pero vamos adelante. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7:8. Bueno, los intérpretes papistas, los cardenales y los propios papas, ellos dicen que el cuerno pequeño se llamaba Antíoco Epifanes, pero eso es fácil de derrotar, porque el cuerno pequeño, una de las características es que tenía que vivir 1260 años, y Antíoco Epifanes no llegó a vivir ni 100 años. Antíoco Epifanes no representa el cuerno pequeño. El cuerno pequeño, por mucho, y exactamente así concuerda la profecía y los intérpretes de la profecía, tanto adventistas como del mundo cristiano, todos a una voz dicen que el cuerno pequeño es el papado. Porque desde 538 hasta 1798, ese cuerno ocupó los 1260 años que la
Entonces, ahí vienen unos datos. Comenzamos desde el lado izquierdo hacia la derecha. Surge de la cuarta bestia, el Imperio Romano, ya surgió el Imperio Papal. El Imperio Papal surgió cuando Constantino el Grande se retiró a Constantinopla y le dejó al Papa Silvestre Roma, pero el mandamás era Constantino. El Papa Silvestre era el segundo. Todavía no había subido a la supremacía, pero ya le había dejado Roma. Surge de entre los 10 cuernos, claro que sí, pues el papado era uno de los 10 cuernos. Cuando subió el papado, nada más quedaron 7, porque 3 se vinieron abajo. Es diferente de los otros 10 cuernos, luce más imponente que los otros 10, pues era pequeño, hermano, pero creció hasta hacerse más grande que los demás. Entonces, destruye 3 de los 10 cuernos y dice que habla grandes cosas contra el Altísimo. Ese poder perseguidor ha dicho que ellos son Dios en la tierra, que ellos son vicarios de Cristo, que ellos creen en Cristo en la misa, y ellos han dicho cosas terribles. Solo se comparan con lo que los judíos dicen de Jesús. Los judíos dicen cosas de Jesús terribles. Pues ese imperio papal ha dicho cosas que se pueden decir, como la Biblia lo dice, son blasfemias, palabras contra el Altísimo muy grandes y graves. Trató de cambiar los tiempos y la ley, cambió el día de reposo del sábado al domingo, pero no logró derribar la verdad. La verdad sigue por adelante porque Dios la sostiene. Dice que tendrá poder por 3 años y medio. Los 3 años y medio son desde 538 hasta 1728. Hermano, adelante. No sé qué diapositiva vamos, pero creo que faltan como 10. Bueno, ahí están los 10 cuernos, hermano. ¿Verdad, hermano? Los 10 cuernos. Los anglosajones se convirtieron en Inglaterra. Los francos se convirtieron en Francia. Los hermanos se convirtieron en Alemania. Los lombardos en Italia. Los somos en Portugal. Los visigodos en España. Los burgundios en Suiza. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos fueron destruidos. Los 3 pueblos derribados fueron los érulos en 493 después de Cristo. Los vándalos en el 534 después de Cristo. Los ostrogodos en el 538 después de Cristo. Estos 3 reinos eran reinos arrianos. Fueron derribados por el pueblo pequeño. ¿Quién es el pueblo pequeño? El papado. El papado mediante los ejércitos a los cuales le había lavado el coco. Le había lavado el coco a los reyes. Préstame tu ejército. Me está afectando este reino. Ah, sí, tómalo. Y ya lo mandó a destruir. Ahí están las 3 años en lo que lo mandó a destruir. Adelante, hermano, por favor. Ahora sí vamos. El centro de la escritura no son las bestias, hermano. Las bestias tienen un momento de atención de la Biblia. El centro de la escritura no son las bestias. La bestia tiene su lugar. Y el centro de la escritura es Cristo y el anciano de Dios. Cuando se predica profecía y nos olvidamos de Cristo, de la obra de Cristo, estamos predicando un cuerpo sin el aliento de vida. Necesitamos el aliento de vida para que el cuerpo esté vivo. Porque está escrito que solo los vivos adoran a Dios. Adelante, ya casi acabamos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de vida, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía al día delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante del juez, de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nosotros, como adventistas del séptimo día, sabemos que esa fecha fue cuando apareció la iglesia adventista. 1844 fue el momento que el mundo cristiano no lo sabe, lo sabemos los adventistas. Se lo tenemos que hacer saber a ellos. Se lo tenemos que hacer saber porque ellos, su tiempo de gracia también va pasando y ellos merecen saber la verdad. Nosotros somos la atalaya. A veces nosotros decimos, que son pecadores y no guardan el sábado. Pregunta, ¿le has hablado del sábado en el día de Dios, del Señor? No. ¿Cómo? ¿Cómo le vas a reclamar de que no guarda los mandamientos si no le ha explicado que está vigente la ley? Adelante. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el pueblo. Miraba hasta que mataron a la bestia. ¿Cuándo mataron a la bestia? ¿Cuándo fue destrozado su cuerpo y creado para ser quemado en el fuego? ¿Qué año maestra? ¿Cuándo? Maravilloso, maestra. Así como dice la maestra. El general Bertier apresó al Papa Pablo VI, lo llevó al exilio y le murió. La reforma protestante le había dado una herida. O sea, ustedes bien
empapado, casi se iba 3 metros bajo tierra, pero estaba escrito que se le iba a prolongar la vida hasta cierto tiempo. Las otras bestias fueron matadas, porque ahí la dice, ¿sí o no? ¿Dónde está Babilonia? De Nabucodonosor, no está por arriba, Saddam Hussein ya lo mataron. ¿En dónde está Medo Persia? Está en el olvido. ¿En dónde está Grecia? Ni quien se acuerde. ¿En dónde está el Imperio Romano? Los judíos engañan a la gente, los judíos le dicen al mundo, cuando el Mesías venga, va a conquistar el Imperio Romano. Y en la gloria del Imperio Romano nos la va a dar nosotros. No, el Imperio Romano va a conquistar, el Imperio Romano ya ni existe. Mentirosos, mienten, engañan a la pobre gente. Y ahí están los judíos creyendo tanta mentira. Están diciendo, no, el Mesías es este muchacho. ¿Quién? José ben David, José ben José. El muchacho, oye, ¿tú eres el Mesías? Bueno, no sé, dice el rabino. O sea, el Mesías tenía que ser alguien que procede de los días de la eternidad. Sí, se está predicando ahorita. ¿Qué querías? El Mesías es el Hijo de Dios. Ellos no lo aceptan. Ah, ya se van. Pero Vienen para acá. Ahí está Cristo. ¿Sí o no? ¿En la iglesia ya? Vamos adelante. Sí, Miraba abajo. en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Sí, en la El iglesia, Hijo pues de Dios apúrense. fue llevado a la presencia del Te Padre. estoy grabando. ¿En qué momento? A la medianoche del 22 de octubre, Porque cuando estoy grabando. aquellos adventistas predicaban que Cristo venía a la tierra. Dice alguien, pero predicaron que venía aquí, hermanos. Ese evento maravilloso que sucedía en el cielo, aquí en la tierra alguien lo tenía que decir. Y Dios ocupó a esos hombres para que ellos predicaran que Cristo venía aquí a la tierra. Pues para que la gente supiera que en el cielo ocurría algo grande. Eso no iba a ocurrir allá sin que aquí no se supiera, se tenía que saber. Que fue un error, el error nada más estribó el que no vino aquí, sino fue hacia el anciano de día. Pero ese evento fue verdad. Adelante, hermano. Vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino único, que no será destruido. Adelante, hermano. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Adelante, creo que 2 diapositivas más, 3, ¿cierto? Vamos. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra: Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. Adelante, hermano. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Cuando Cristo vino y les predicaba, les estaba entregando el reino a la iglesia apostólica. Cuando Él se fue, se la dejó. ¡Qué maravilla! El Señor les estaba dando lo que su Padre le dio. Era algo, bueno, eterno, algo infinito. Ellos, la iglesia apostólica, le iban a heredar el lugar a la iglesia del desierto. La iglesia del desierto le heredó su lugar a la iglesia de Guillermo Miller, y Guillermo Miller le heredó su lugar aquí a nosotros. Nosotros, los adventistas del séptimo día, somos herederos de la teología del judaísmo, del verdadero judaísmo que practicó Moisés, Esdras y Nehemías, porque el que practicó Anajíta y Faenza no, ese era judaísmo rabínico, esa era una perversión de la verdad. La iglesia adventista es heredera de la teología de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica tenía una teología verdadera. El catolicismo romano es una perversión del cristianismo. Nosotros somos herederos de la teología de la iglesia apostólica. La iglesia adventista es heredera de la iglesia del desierto, es heredera de la iglesia de Guillermo Miller y es heredera de la teología de los pioneros y fundadores y de la teología del Evangelio de Juan. Adelante, hermano. Entonces, hermano, cuando Cristo estaba predicando su ministerio terrenal, le estaba enseñando las grandes verdades que Él trajo, más las verdades que Él rescató del judaísmo, porque no es verdad, el judaísmo tuvo verdad, las rescató, más las verdades que Él trajo, y las engastó en un mejor ornamento, y se las dejó en la herencia a esa iglesia. De eso somos herederos. O sea, nosotros somos herederos del Evangelio eterno. Adelante, hermano. Seguimos viendo la diapositiva, Cristo predicando, enseñándole a la gente, a toda
aquel que le quería oír. Adelante, hermano. Bueno, entonces dice que Daniel tuvo deseo de saber acerca de la cuarta bestia, que era diferente a las otras, y le interesó saber del cuerpo pequeño. Bueno, me voy a ir hasta Mateo 16:23, que dice abajo. Hablando de Jesús, le dice a Pedro, pero él volviéndose le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino la de los hombres. Pedro le estaba diciendo a Jesús: no vaya, maestro. Pero ¿cómo? Si él iba a dar su vida en rescate por la humanidad, y si él no iba, todos estábamos perdidos. Entonces Pedro, en su deseo de que no le pasara nada al maestro, estaba haciendo un estorbo para la obra, ¿no? Y Jesús, las palabras fueron duras sobre él: apártate de mí, Satanás. Entonces Pedro, la teología petrina es la teología de Satanás. Tú eres Pedro. Esa iglesia está edificada sobre un muerto. Pedro está vivo. Esa iglesia está edificada sobre un muerto. Y esa iglesia es un sepulcro abierto. Entonces, toda la misma vida enseña que solo lo vivo, la vida produce vida. Un muerto no produce vida. No puede producir vida, la teología petrina. Adelante, hermano. Vamos a ir rápido con eso. Hay hasta pinturas donde Cristo le entrega la llave a Pedro. Eso no es cierto. Eso cuando Cristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, le dijo a Pedro que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero hay unas palabras anteriores. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay unos hermosos católicos que dicen así. Unos hermosos católicos que estudian dicen: nosotros los católicos entendemos que cuando Cristo le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, se refiere a la confesión de fe de Pedro, que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca de que los judíos no creían en el Cristo. La roca de Pedro, porque Pedro es un canto rodado. Y vuelvo a repetir, no podemos edificar sobre un muerto, porque si existiera una iglesia edificada sobre Pedro, sería exactamente como la iglesia que está allá. Pero dice que se le va a dar corazón de hombre, y ese león va a tener forma humana. Mucho, como escribió Elena G. de White, la hermana Elena de White. Octavio, también se dice, ¿no? Sí. En el momento que ves tú eres Pedro, y sobre esta iglesia, Sobre esta roca, sobre el Cristo. Y la Biblia claramente dice: no, sobre Pedro. Y la Biblia, como dice la maestra, claramente la Biblia enseña que la roca de todos los siglos es Cristo. Y Pedro, sí, lo reconoció. Pedro tiene su lugar. Mira, un hombre extraordinario. Pero de ahí a que sea el Hijo eterno de Dios, no. Entonces, mi respeto para esa iglesia. Pero la teología petrina no es la teología correcta. La teología correcta es la teología adventista. No más hay una iglesia ahorita: la iglesia adventista del séptimo día y la iglesia católica apostólica romana. Y todos los demás que guardan el domingo practican la revolución. Así que no más hay dos. La batalla va a ser entre la iglesia adventista y la iglesia católica. No es que nos vamos a ir a pelear. Amén. Entonces, pero no vamos a ir a pelear a los golpes, eso no. Es una pelea por las almas. Es una pelea por la batalla de las almas. Porque ellos, como canta Steve Green, tienen que saber del amor de Dios. Adelante, hermano, no sé cuántas diapositivas más faltan. La cruz de San Peter dice ahí: Pedro pidió ser crucificado en la cabeza en un acto de humildad, pero Pedro no sabía de que esa teología de la cruz al revés simboliza al anticristo. Vamos rápido, hermano, porque son, bueno, la cruz de San Pedro, del lado izquierdo, dice: ¿lo sabías? Puede parecer un símbolo satánico, pero en realidad la cruz de San Pedro es simplemente una cruz latina invertida, que simboliza el martirio de San Pedro, que como gesto de humildad no quiso morir como Jesús, y por eso eligió ser crucificado al revés. Así dicen los hermanos católicos. No, eso realmente sí es un símbolo satánico. Pues miren nada más, observen la otra, la de la derecha. El famoso fundador del satanismo de Estados Unidos, Anton LaVey, utiliza la roja y esa amarilla que está ahí. Adelante, hermano. Todas esas son cruces invertidas. Donde quiera que usted vea un logotipo de cruz invertida, desviación de la verdad.
Hasta los judíos en su cruz de David, eso no es del judaísmo, eso es un invento del judaísmo rabínico. Adelante, hermano. Ahí, en la última diapositiva le voy a pedir que me ayuden a repetirlo, hermano. Sí, en la última diapositiva. Hasta que vino la cena de Elías y se le puso a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Esa palabra de Daniel 7:22 se refiere a la iglesia bendita del séptimo día. Esa palabra de Daniel 7:22 son para la iglesia bendita del séptimo día. Vamos a repetir la última diapositiva. 1, 2, 3. Ellos comenzaron, nosotros terminamos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hasta aquí mi ponencia.